Principito a la luz de la filosofía. Acompáñanos. Amigos nuestros, muy buenos días. Hoy tenemos el tercer programa de la serie El Principito a la luz de la filosofía. Le damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros en la producción general Ángeles Rodríguez, en los controles de audio Jorge Ariel Aguilera. Hoy me acompaña Irlanda Yamil. Buenos días, Irlanda. Muy buenos días, Yolanda. Y muy buenos días a todos ustedes y su servidora Yolanda Zamora para dar lugar al tercer programa El Principito a la luz de la filosofía, que convendría ser un brevísimo resumen de los dos programas anteriores y el objetivo de este programa. ¿Te parece, Irlanda? ¿De acuerdo? Claro que sí. Comencemos entonces por decir que en el primer programa hablábamos de la antropología que subyace en la obra de El Principito de Saint-Exupéry, y es el Homo Viator. Hablábamos del hombre viajero, tanto El Principito como El Piloto. Tenemos un ejemplo de lo que es el hombre viajero y hacíamos la comparación con cada ser humano. Y hablábamos de que somos viajeros y cómo nos apoyamos en un filósofo francés, Gabriel Marcel, para hablar justamente del Homo Viator y de sus objetivos. El segundo programa, recordarás, Irlanda, hablábamos de la rosa. De la rosa, claro. Y decíamos que la rosa, como símbolo, bueno, tenía 3 niveles: el símbolo de la rosa, el principito del cuento, pero luego también la pareja humana y finalmente la otra edad radical, el otro completamente diferente a mí, que debo respetar incluso sobre mí en un momento dado. Y esto es, nos apoyamos con Levinas, Emmanuel Levinas, un delicioso leer a Levinas, y hablábamos pues de esa radicalidad diferente. Y tener en mente a este filósofo implicaría el respeto a todos aquellos que marcan diferencias muy, muy claras, el migrante, en fin, cada uno de las situaciones que en la actualidad podemos apreciar que lastiman la dignidad del otro. Pues ahí está, segundo capítulo. ¿Y quieres decir al público de qué hablaremos en el capítulo de hoy, por favor, Irlanda? Pues el día de hoy va a ser muy interesante, Yolanda, porque vamos a abordar otro de los personajes que aparecen específicamente a partir del capítulo 5 de esta magnífica obra literaria, que son los baobabs. Exactamente, los baobabs. Recuerde usted que no necesariamente vamos en orden, estamos tomando símbolos, la simbología del Principito a la luz de la filosofía, siempre eligiendo algún filósofo que apoye el análisis que hacemos, y yo le agradezco que se quede hoy con nosotros. El teléfono es el 3030-5326 y 3030-5328. Vamos pues a dar lectura prácticamente al capítulo 5, para que usted lo tenga, o si ahí lo tiene en casa, nos vaya siguiendo. Me ayudas, Irlanda, vamos iniciando con lo siguiente, y ya que entremos al diálogo, me encantaría que hicieras interlocución. Dice así, capítulo 5. Cada día, comenta el aviador, por supuesto, cada día aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. La información llegaba de casualidad, sutilmente entre reflexiones. Así, al tercer día, tuve conocimiento del drama de los baobabs. Fue también gracias al Cordero, pues el Principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una duda muy seria. ¿No es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! Y yo no entendí por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos, pero el Principito añadió: ¿Quiere eso decir que también comen baobabs? Baobabs. Le hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, y que incluso llevan consigo toda una manada de elefantes. Que si llevara consigo toda una manada de elefantes, esta no lograría acabar con un solo baobab. Imagínese usted el tamaño. La idea de la manada de elefantes hizo reír al Principito. Tendrían que ponerlos unos encima de los otros. Y añadió: Los baobabs, antes de crecer, son pequeñitos. Es cierto, pero dime, Principito, ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs pequeños? Y el Principito respondió: Bueno, e hizo un gesto como si se tratara de algo que se comprendía sin ningún esfuerzo. Pero yo sí necesité esforzarme para comprender el problema. En efecto, en el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, semillas buenas de hierbas buenas y semillas malas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles,
duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le antoja despertar. Entonces se estira y brota hacia el sol tímidamente al principio, una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar que crezca como quiera, pero si se trata de una planta mala, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto se le ha reconocido. Ahora bien, el planeta del Principito aquel había semillas terribles, como las semillas del baobab. El suelo del planeta estaba infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de deshacerse de él. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs muy numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina. Cuando uno termina de lavarse y arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse cada día a arrancar los baobabs, en cuanto se les vende los rosales, a los que se les parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy molesto, pero muy fácil. ¿Qué le parece esto que nos comenta el Principito? Y bueno, un día el Principito me aconsejó que me aplicara en hacer un hermoso dibujo de los baobabs, para que los niños del planeta Tierra se metan muy bien en la cabeza esto. Si alguna vez viajan, me decía, podría ser muy útil. A veces no pasa nada si se posterga el trabajo, pero tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Una vez conocí un planeta habitado por un perezoso que descuidó 3 arbustos. Y bueno, ahí tiene usted el texto que hoy vamos a trabajar. Y siguiendo las indicaciones del Principito, nos dice el aviador, dibujé el planeta. No me gusta para nada tomar el papel de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan desconocido y los riesgos a los que se expondría quien llegara a perderse en un asteroide son tan grandes que por primera vez haré una excepción a la regla, nos dice el aviador. Niños, cuidado con los baobabs. Es mi intención advertir a mis amigos de un peligro latente al que están expuestos desde hace tiempo, como yo mismo, sin saberlo. Así que trabajé con mucho empeño en este dibujo. La lección que daba valía la pena. Tal vez se pregunten, ¿por qué no hay en este libro dibujos tan grandiosos como el de los baobabs? La respuesta es muy sencilla. Traté de hacerlos, dice el aviador, pero no lo logré. Cuando dibujé los baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia. Aquí cierra el capítulo y nos presenta Antoine de Saint-Exupéry, un dibujo fenomenal de Irlanda, en donde aparece el Principito comido por las raíces de 3 baobabs gigantescos, el Principito con un hacha en la mano, pero demasiado tarde, el Principito totalmente comido, y en realidad es el dibujo más grande y más completo y más trabajado de todo el libro. Cierto. ¿Será que es importante, Islanda? Claro, llama la atención el cómo se refiere a estos personajes como el drama de los baobabs. Creo que impresiona que desde las primeras líneas del capítulo nos lo presente así. Como drama. Como drama, y que nos diga que sus semillas son terribles en comparación a otras como los rosales o los mismos rábanos que también aparecen en el capítulo. Sí, en efecto, habría que recuperar algunas frases como esta, cuando dice, ¿por qué quieres que tus corderos coman los pequeños baobabs? Y le dice, bueno, vamos, como si fuera algo evidente. Dice, resulta que el planeta del Principito había, como en todos los planetas, semillas buenas y semillas malas. Esto es importante decirlo. En la condición humana existe la posibilidad, por eso existe la libertad, de dejar crecer semillas buenas, semillas malas. Tenemos toda una historia. Somos todo lo que ha ocurrido antes de nosotros, y por lo tanto hay semillas en la condición humana de todo tipo. Por lo tanto, buenas semillas de hierbas buenas y malas semillas de hierbas malas. Y bueno, un baobab, dice el Principito, y de un baobab, si uno se deja estar, no es posible desembarazarse nunca más. Es decir, que si no cortas de pequeñito aquella semilla mala, el resto de tu vida, y puede llegarse incluso a la muerte, en el sentido del ser humano, ¿no? De la humanidad que atrapada por estos baobabs gigantescos. Pues es un poco al texto. Primero, en esta primera parte, hemos ido al texto, Irlanda, y valdría la pena recuperar ahora sí
un filósofo que nos apoye para analizarlo a la luz de la filosofía. Ojalá que usted quiera participar hoy de nuestro programa 3030-5326 y 3030-5328. Los baobabs. Usted, ¿qué tipo de baobabs tiene usted en casa, en su familia, en la sociedad? ¿Cuáles son esos baobabs? Como siempre, iremos a tres interpretaciones para lograr un poco de mayor profundidad en el tema de los baobabs, que a primera vista suena muy obvio, Irlanda, ¿no? Claro, para el Principito incluso es muy obvio, ¿no? Así para el aviador, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros ahora estaríamos en la posición del Principito, ¿no? Bravo, muchas veces nuestra mirada se obnubila, se aneblina con una cotidianidad en la cual ya no vemos las hierbas malas, ¿no? Y dejamos crecer todo. Bueno, vamos a ir al primer corte en nuestro programa y regresamos con usted para hablar de los baobabs aquí en su programa a las 9 con usted. Irlanda Yamil, su servidora Yolanda Zamora. Regresamos luego de este breve corte de C7. Adelante, por favor, Jorge Ariel. A las 9 con usted. Continuamos. Ven a jugar conmigo, dijo el Principito. No estoy domesticado, contestó el zorro. El Principito a la luz de la filosofía. Acompáñanos. Bien, vamos a tomar y a recordar los 3 niveles desde los cuales podemos analizar el símbolo de los baobabs. Pero me parece importante y le pedí a Irlanda que nos investigara con toda precisión qué son los baobabs en el mundo de la botánica. Me encontré con datos muy interesantes, Yolanda. El baobab es en realidad un nombre coloquial para referirse a un árbol cuyo nombre científico más bien es Adasonia. También se les conoce comúnmente como árbol de botella o pan de mono. Hay 8 especies de estos, Yolanda, y los podemos encontrar específicamente en África y en Australia. Interesante, porque recordemos que cuando él cae, el piloto, el aviador, cae a un desierto en África. Exactamente, justo. Realmente se desconoce el origen etimológico de esta palabra, pero lo que sí se sabe es que su nombre científico se debe al botánico francés que los estudia, que los analiza, de nombre Michel Adanson. Bueno. Y bueno, también es llamado por los africanos el árbol mágico, el árbol farmacia, el árbol de la vida. Algunos creen, Yolanda, que el nombre baobab deriva del árabe bujibab, que significa fruto de las muchas semillas. Qué bonito, muchas gracias, Irlanda, por esta definición de los baobabs. Estamos aprendiendo un poquito más también en esta línea, qué interesante. Generalmente solo viven en África, solo están en África. El árbol mágico, el árbol de las 1000 semillas, bueno, el árbol que siempre ya de por sí es un símbolo tan importante. Pues si te parece, Irlanda, vamos a enumerar solamente de entrada los 3 niveles desde los cuales podemos mirar los baobabs. Si los miramos desde el suelo hacia arriba, son gigantescos. Vamos a mirarlos con perspectiva para conocer a los baobabs. El primer nivel sería al texto, que ya lo hemos leído. Un principito, un planeta, la posibilidad de baobabs que podrían asfixiar el planeta si no se retiran desde pequeñitos. Ese es el texto. Y como texto, qué maravilla y qué delicia leerlo. Sí. Vendría un segundo nivel ya desde la filosofía, que implicaría el problema del mal, que es un problema muy complejo, que es un problema sumamente complejo, pero habría que analizar cómo es que el mal está ahí, cómo es que llega, cómo es que nos enfrentamos al problema del mal. Porque el Principito, al ser un cuento, uno diría, bueno, ¿qué importa? Él está feliz en su planeta, que no piense en el mal. No existe el mal. Sí existe y lo encontramos cotidianamente. Por eso el ser humano posee el libre albedrío y puede elegir el bien o el mal y hacer o construir el bien o el mal. Depende de su libre albedrío y de su libertad, que hay una diferencia, pero ahí está el problema del mal. ¿Qué dices, Irlanda?
Sí, definitivamente el baobab tiene un significado negativo, digo, en ese sentido me parece que el texto es muy claro, ¿no? Ya lo hablamos cuando nos dice que son semillas terribles, ¿no? Y sin duda el baobab podría relacionarse con el mal. Hablamos también de la posibilidad de relacionarlo con los miedos que también pueden llegar a inmovilizarnos, los pensamientos negativos que nos permiten tener una visión parcial de la realidad y de las cosas, ¿no? El mal, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal para usted, amigo Radio Escucha que está recibiendo este programa? Si yo te pregunto, ¿qué es el mal? ¿Cómo lo defines, Irlanda? ¿Qué es para ti el mal? ¿Qué es para cada uno de los amigos que nos reciben el mal? Difícil pregunta, Yolanda, Sí. pero creo que el mal o sucede cuando te haces daño a ti mismo. Cuando tomas alguna acción que implica un daño a ti mismo. Ese daño a ti mismo puede también ser un daño hacia otro, pero que al final revierte en tu persona. Tratando de hablar del mal de una manera muy sencilla, todo esto que dices es cierto, es formas de llegar hacia el mal, en fin, pero el mal en una sola palabra es desestructuración. O sea, si a ti algo te hace mal, te desestructura, te incomoda. Si los baobabs le hacen mal al planeta del Principito, lo desestructuran. Claro. Porque desestructurar es un derivado de la palabra es destruir. Destrucción es desestructuración. El mal es destrucción. ¿De qué? Del bien. Claro. Desestructuración del ser humano, de la desestructuración belleza, ¿no? De la belleza, desestructuración o destrucción de una sociedad, desestructuración de una familia, es el mal. Incluso podemos hablar de males naturales como sería un tifón o un terremoto, desestructurarían una ciudad, vamos, no sé. Entonces, habría que entender el mal como desestructuración, de una manera muy sencilla, claro. Dejarlo así. Sí, de hecho en el texto, Yolanda, se menciona que si dejamos crecer los baobabs, pues el planeta puede llegar a colapsar, y ese colapso tiene que ver también con esto, con esta desestructuración. Se desestructura como tal. Claro. De acuerdo, entonces ahí tenemos el problema del mal, que sería el segundo nivel, y que en el contexto del análisis que estamos intentando realizar con el Principito, a la luz de la filosofía, significarían los baobabs retirados desde pequeño, ¿qué son? Posibilidades de mal, ¿no? Posibilidades de mal que las arrancas de raíz para evitar que sigan creciendo. Y aquí tenemos un terreno maravilloso que tiene que ver con lo axiológico, es decir, con los valores y con la ética, el problema del mal, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, para mí una cosa, esto no me parecería mal, pero un baobab es un baobab y tarde o temprano crecerá y te va a asfixiar. Entonces sí hay valores que si bien a ti no atentan contra ti, sí desestructuran tu momento y tu sociedad o tu familia, o sea, somos uno con los demás, claro, como vimos en el programa anterior. Claro, por eso se habla de un planeta, ¿no? Que el planeta puede ser entendido, digamos, como tu propio mundo, ¿no? Cada quien tenemos un planeta del que somos responsables, como el Principito lo es del suyo mismo, pero también podemos entender el planeta como esto, ¿no? Como parte de una unidad a la que pertenecemos, y que, como dices tú, nuestras acciones tienen implicaciones no solamente en nuestro pequeño mundo, sino también en ese otro mundo mayor del que también formamos parte. Desde luego, y luego cierra el capítulo mencionando con toda claridad que es cuestión de disciplina, dice el Principito, lo cito, es cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Después de terminar la higiene matinal, hay que hacer con cuidado la limpieza del planeta. Hay que obligarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son jóvenes. Viene la tentación distorsionante de una realidad. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil de hacer una vez que trabajas con tu disciplina. Fíjate qué belleza de capítulo, ¿no? Esto nos lleva directamente al tercer nivel, que intentaríamos profundizar en él, que sería la teoría de la virtud. O sea, finalmente, si tú haces de un trabajo cotidiano un hábito, el hábito, después de hacerlo, cada vez más fácil, finalmente te conduce a la virtud. Y aquí tomaremos como apoyo filosófico nada menos y nada más que al Estagirita, a Aristóteles, porque su teoría de la virtud es fascinante. Y decirle al público que pueden, por supuesto, acudir a la fuente original, que esa es la idea. Nosotros no somos exhaustivos ni damos las cosas así está y así debe de ser, sino invitándole a que indague un poco, en este caso en la ética nicomaquea de Aristóteles, y particularmente en el libro segundo, que nos va a hablar de la virtud en general,
partiendo pues de este pasaje de El Principito. El libro 2 de la Ética a Nicómaco define la virtud ética como una disposición adquirida de la voluntad, consistente en un justo medio relativo a nosotros, el cual está determinado por la regulación recta con prudencia. O sea, aquí va a exaltar la virtud de la prudencia, que consiste justamente en ese discernimiento, en ese ponderar una situación para elegir lo más prudente. Pero fíjate qué interesante que nos habla de que es una virtud, nos va a llevar a ella la disposición adquirida de la voluntad. Pensemos en El Principito. Sí, nos dice en este párrafo que acabo de leer, es un poco latoso, me levanto cada día, aseo mi planeta, desollino el volcán, el par de volcanes que tengo, y luego me pongo a arrancar baobabs. Claro que es un trabajo a veces tedioso, repetitivo, pero poco a poco El Principito nos va diciendo, pero es latoso, pero al rato ya lo va haciendo un hábito. Para El Principito ya es un hábito, porque sabe que destruiría su planeta. Entonces es un hábito y al final dice, pero es fácil, porque una vez que el hábito te lleva a desarrollar la virtud, eres uno con la virtud, ¿no? Y yo creo que esto es interesante tomarlo en cuenta y volver pues a este segundo libro de Aristóteles. Tú mencionabas con todo acierto que los baobabs podrían ser miedos, ¿no? Sí, definitivamente eso también puede ser traducido como miedos, como pensamientos negativos que, como nos comenta en el libro, se pueden confundir con los rosales, porque yo pienso, por ejemplo, Yolanda, cuando uno tiene una oportunidad en la vida de cumplir un sueño, pero cómo ese deseo de cumplir el sueño puede venir acompañado de un miedo también. Sin duda. Entonces hay que distinguir el sueño del miedo a realizarlo, por ejemplo, ¿no? Claro, y volviendo a Aristóteles, con tu ejemplo del miedo, Aristóteles dice que la virtud de la prudencia te llevará al justo medio. Una virtud no está en un extremo. Pensemos en el miedo, diría Aristóteles, el justo medio del miedo es el valor. Claro. Pero si tú te vas a un extremo, te vuelves temerario y haces tonterías en las cuales arriesgas la vida. Si te vas al otro extremo, te vuelves un cobarde. Y es una vergüenza, no tendrías ánimo ni para vivir. Entonces, en medio está el valor. Esa es una virtud. No es la cobardía, no es la temeridad, es el justo medio al que te lleva la prudencia y al que el hábito constante cada día te lleva a que sea parte de ti de una manera bastante más sencilla. Y la voluntad, ¿no, Yolanda? La voluntad, justo lo que comentabas y lo que comenta también Aristóteles, para ejercer esa disciplina diaria, ¿no? En el hábito del ir sacando de raíz todos estos baobabs, estos miedos, el mal que aparece, lo mismo que el bien, ¿no? Ya lo comentamos también, Yolanda, cómo somos un gran campo fértil, susceptible a que en nosotros florezcan todo tipo de flores aromáticas o también maleza, ¿no? Claro, o veneno, ¿no? O veneno, claro. Por lo tanto, dice Aristóteles, la virtud ética es que él distingue dos tipos de virtudes. Por una parte, la virtud intelectual y la virtud moral o ética. Y bueno, nos habla de que la virtud intelectual la vas aprendiendo, tiene que ver con el magisterio, se va desarrollando, la vas aprendiendo poco a poco, pero que la virtud moral es fruto de esa costumbre, de ese hábito que tú desarrollas. Y por lo tanto, pues, la virtud ética es un hábito, no es un don de la naturaleza que si ya lo traes, sino tiene que ver con señalar e ir detectando las pasiones, dice Aristóteles, por ejemplo, que juegan en la realización de una vida virtuosa, pues que cómo la pueden obstaculizar en un momento dado. La moralidad, por lo tanto, no pertenece al conocimiento, al logos, sino a la pasión y a las costumbres, que finalmente es moral o ética, que es lo mismo en griego y en latín. O sea, morar de morada, de habitudes, de hábitos cotidianos en los que te encuentras. Y la moral requiere, pues, una educación fundamentada mediante el ejemplo, claro, de tus padres, de la familia, de los maestros, y su principal objetivo es introducir esta lógica en las costumbres. Pero es importante la virtud que se va a llevar a cabo repitiendo todos esos hábitos buenos. El término medio, decíamos, cada virtud está en medio de dos posibles vicios. Mencionamos
mencionamos el miedo, un muy buen ejemplo, ¿no? Sí. Está en medio Sí. de la cobardía y de la absurda temeridad. Claro. Pero el valor, la virtud se establece como el uso mesurado, equilibrado, fíjate bien ahí la palabra, un desequilibrio, dicen los psicólogos, ¿no? El uso mesurado de las pasiones, que no son buenas ni malas, depende de cómo estés frente a ellas, ¿no? Cómo pasan por tu vida y cómo te dejas esclavizar o no. Exacto. Por las pasiones, ¿no? Porque van a aparecer, ¿no, Yolanda? El Sí. mal va a aparecer, el Y miedo, eso no lo podemos evitar, más sí podemos controlarlo de alguna forma, gestionarlo, primero identificarlo. Exactamente. Y después irlo erradicando una vez que lo identificamos, ¿no? Tenemos entonces que para erradicar estos baobabs de nuestras vidas, pues hay un componente de trabajo, hay un componente de disciplina, hay un componente de voluntad, hay un componente de educación, también Claro, ya lo hablamos, el que se nos dé las herramientas para nosotros ser capaces de identificar precisamente esos baobabs, ¿no? Muy bien, me parece, Irlanda, esto que has comentado, muy aterrizado lo que estábamos platicando sobre Aristóteles y las virtudes, ¿no? Y finalmente, cada ser humano tenemos libertad, libre albedrío, para precisarlo más aún, y podemos elegir entre el bien y el mal. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces vemos el mal como bien inmediato, pero que a la larga resultará en un mal mayor. Hay confusión en el ser humano. Por eso dices muy bien, primero hay que detectar la hierba buena de la hierba mala, ¿no? Claro. Fíjate qué curioso, incluso tenemos esta referencia de la cizaña y de la hierba también en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Se habla mucho también de la cizaña y de la hierba y de cómo, pues déjala y veremos al final cómo la separo. Pero pues ahí está los baobabs, es un significado profundo que podemos bordar en él y seguir avanzando, y la invitación es a que lean ciertamente la Ética Nicomaquea, a Nicómaco, de Aristóteles, e irnos dando cuenta como en nuestra labor, a diferencia de otras labores, es actuar y obrar conforme a la recta razón. Y la recta razón no es siempre el capricho de es que yo no lo veo como mal y para mí está bien, pero la recta razón se construye, se va diseñando, se va armando, porque bueno, el tiburón no verá devorar a una víctima como mal, y no lo es porque es naturaleza, pero el ser humano puede elegir, claro, ¿no? Para él estará bien, pero el ser humano vive en sociedad y vive en conjunto con una dinámica colectiva, claro, en la cual es responsable, sí, de él, de su pequeño grupo y de la sociedad en la que vive. Sí, claro. Pensaba ahorita también un poco, Yolanda, en Maquiavelo, ¿no? Como esta famosa El príncipe. máxima, ¿no? Claro, del fin justifica los medios, ¿no? No puede ser. Qué bien que lo recuerdas. El fin justifica los medios. Nunca. El fin justifica los medios, no. Y bueno, en filosofía entramos ya un poquito a problematizar esto que has dicho. ¿Por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué el fin no justifica los medios? ¿Por qué? Porque cada decisión que toma el ser humano lo va caracterizando. Es decir, es como una escultura. Si yo le doy un golpe de cincel y lo hago saltar en pedazos, esto ya te definió. Podrá ser, te definió, vamos a pensar en una persona que roba, es un ladrón, pero dice al día siguiente, bueno, ahora quiero ser bueno. No borras eso, eres un ladrón arrepentido. ¿Me explico? Claro, o sea, claro, cada decisión que tomas cada día te va definiendo. Por eso la pregunta, ¿cómo me defino hoy? Hoy, justamente en este día que estamos viviendo tú y yo y los amigos que nos escuchan, ¿cómo quiero definirme hoy? Olvídate de todo lo anterior. Es importante tenerlo porque, bueno, te conoces a ti mismo y sabes qué decisiones buenas o malas has tomado. Pero defínete al día. ¿Cómo quiero ser hoy? Responsable, con el hábito de la puntualidad, del respeto, de la dignidad, del trabajo. ¿Así me quiero definir? ¿O me relajo y digo, no, que crezcan un ratito los baobabs, mañana los corto?
¿no? Sí, sí, claro. Me llama la atención ahorita que hablamos, Yolanda, de los dibujos, hablamos de aquel en el que aparecen ya los baobabs cubriendo completamente el planeta del Principito, Sí. y entonces aparece el Principito pequeñito, con una pequeña pala. Sin embargo, Sí. justo en las páginas anteriores vemos nuevamente esa imagen del planeta del Principito, donde vemos un baobab pequeñito. Entonces vemos al príncipe grande, ¿no? Sí. Y cómo él está sacando de raíz a este pequeño baobab. Entonces, nosotros también podemos elegir cómo vernos, si el pequeño principito en medio de esos baobabs o como grandes, y trabajando con disciplina y con voluntad para también sacar de raíz estos baobabs, ¿no? Qué bien que lo has dicho así, me encantó, Irlanda, porque nos remites a la imagen, la radio es imagen, participación creativa de los amigos que nos están escuchando, y sí, nos remites a dos imágenes. La primera, los baobabs gigantescos asfixiando totalmente el planeta. Y el otro, el principito feliz, respirando el aire de su planeta, la rosa a un lado, y él quitando las briznas, no son más que briznas, ¿no? Sí. Pero que están ahí. Y para la potencia, para que él elija cómo quiere su planeta, ¿no? Para que él diga, lo quiero con baobabs o lo quiero sin baobabs. Claro. Y es que finalmente tú dejas crecer un mal hábito y llega un momento en que ya no puedes con él, ¿eh? Uh-huh. Es como... pues es como, vamos a pensar en una persona que es impuntual o una persona que suele robar. Al inicio es una tentación y le produce un cierto gusto haber estafado o haber sido más tranza que el otro, pero cada vez será más grande hasta desarrollarse en una cleptomanía ya como enfermedad. Como enfermedad. O sea, si tú no retiras los vicios, y creo que cada uno de nosotros podría pensar en los vicios que más te han perjudicado. A ti, ya no digamos, no entremos en moralismo, a ti mismo, ¿no? No sé, por la puntualidad, por la falta de puntualidad que es recurrente en una persona, puede perder su trabajo, puede perder una gran oportunidad, por la rabia, lo irascible de alguien que explota sin motivo real, porque es conveniente, habrá cuando el coraje se manifieste, pero por cualquier detalle llegará a ser incontrolable su rabia al grado de enfermarse, ¿no? Su falta de tolerancia, que al principio puede ser, no, yo tengo la razón, pero cada día va creciendo hasta ser imposible convivir con una persona así. Claro. Esos son los baobabs. Sí, y bueno, los baobabs, como ya lo comentamos al inicio, son árboles que existen, y si uno los ve, pueden buscar en internet alguna imagen, y son árboles gigantescos, Yolanda, que pueden llegar a medir hasta 30 metros. Entonces imaginemos cómo podríamos, si una vez que este hábito crece, tanto como un baobab a esos 30 metros, pensemos en lo difícil que puede ser, por ejemplo, para un leñador. Tal vez no es un caso deseable porque no estamos a favor de la tala, pero haciendo una analogía, lo difícil que puede ser el talar ese árbol de 30 metros en comparación a las primeras manifestaciones de vida de ese pequeño arbolito. Entonces, si lo pensamos así, estaríamos en esa misma situación. Vamos a ir al siguiente corte, subrayando pues, con base en Aristóteles, que la virtud es ese justo medio entre dos excesos. Se puede pecar por exceso y por carencia, y que la virtud no es pues la pasión ni la potencia del mal, sino hábitos, ese hábito cotidiano que tú llevas hasta convertirlo por tu voluntad en una virtud. Regresamos después del corte. 3030-5326, 3030-5328. Volvemos. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, estamos en el tercer bloque de nuestro programa. Nos quedan unos 15 minutos para cerrar el programa, poco menos. Pero es interesante y me gustaría aquí amarrar un poco lo que hemos mencionado hasta ahora. Yo le pedí a Irlanda que me investigara lo más posible sobre el baobab, este árbol, que es hermosísimo además, que puede medir casi 30 metros, que dura hasta 1000 años, tiene una vida enorme, dicen las leyendas, pero que además existen también leyendas en torno a los baobabs, y es lo que ahora vamos a encontrar analogías interesantes. Por favor, Irlanda.
Sí, pues cuenta la leyenda, Yolanda, que estos árboles, como ya lo mencionabas, eran tan hermosos por la altura, por la resistencia de sus ramas, por la suave textura de su corteza, el colorido de sus flores. Esto hacía que todos los seres sobre la tierra los admiraran como los árboles más hermosos, ¿no? Entonces, los dioses supieron de esta admiración, ellos mismos admiraban también la belleza de estas criaturas, y entonces decidieron darles un regalo, y el regalo consistió en permitirles expandir sus ramas hacia los lados y crecer tanto como quisieran. Sin embargo, algún día sucedió, Yolanda, que esa expansión de sus ramas evitaba que los otros árboles, arbustos y flores que estaban por debajo de ellos ya no pudieran recibir la luz del sol tan necesaria para ellos seguir creciendo y sobreviviendo, ¿no? Y además empezaron a crecer tanto que de pronto se sintieron fuertes, poderosos, y lanzaron una afrenta a los dioses y les dijeron que ellos iban a llegar hasta donde estaban los dioses. Obviamente esto ocasionó en Retar a ellos, los dioses, los retaron, cualquiera que sea el simbolismo, ¿no? Definitivamente. Y entonces, bueno, los dioses obviamente respondieron ante este reto, ante esta afrenta, y entonces decidieron castigarlos, y fue entonces cuando se dice que ellos tomaron los árboles y los voltearon de cabeza. Por eso es que ahora pareciera que las raíces están hacia afuera y que sus frutos están en las raíces. Trastocado completamente el fin de un árbol. Así Qué es. Interesante. Fíjese usted, amigo, vamos a recuperar, amigo Radio Escuchas, vamos a recuperar esta leyenda, a interpretarla también desde la filosofía. En días pasados, el domingo pasado, yo hacía una pregunta en el Face: ¿cuáles serán las 3 más grandes tentaciones que vivimos en la actualidad? Y fíjate, según mi apreciación, salvo su mejor opinión, amigos que nos reciben, tiene que ver con esta leyenda que nos has dado de los baobabs. Fíjate, la primera gran tentación de nuestra época es la acumulación de riquezas, con todo lo que significa. Mucho comer, los automóviles último modelo, el iPod de último modelo, en fin, iPhone, en fin, todo lo que tú quieras, pero atesorar de tal manera que hay muchos que se quedan sin alimento porque unos pocos están atesorando la riqueza del mundo. Y ahí está lo del baobab. El baobab expande expansión, imperialismo total, expande sus ramas, y los pequeños que están a la sombra se mueren, porque no tienen ni lo más elemental, ni el sol, ni el agua, ni la lluvia, no dejan los baobabs. En pocas manos, el acaparamiento de las riquezas del mundo, de los bienes del mundo, sería lo primero, queda clarísimo. Sí. La segunda gran tentación sería el poder, justamente. Somos tan poderosos, el poder que está en juego y que rige los destinos del mundo, desgraciadamente, que va de la mano con la riqueza, pero es el poderoso, es el político que quiere poder más que servir. ¿No? El poder que desintegra, que desestructura, que contamina, viene a ser la segunda gran tentación del baobab. Y la tercera, la creencia de que se puede vivir sin Dios, cualquiera que sea la concepción de cada quien. Dios, amor, plenitud, verdad en plenitud. La creencia de que puedes vivir sin Dios porque tú eres la medida de todo. Sí. Y viene aquí, se concluye esa analogía con la leyenda que nos acabas de platicar de los baobabs. Claro, sí, definitivamente no es una casualidad que en su momento Antoine de Saint-Exupéry haya elegido esta especie de árboles en particular, habiendo tantas desde donde elegir, ¿no? Ciertamente es un árbol que por todas estas cuestiones que hemos platicado resulta muy útil para expresar este mensaje que Antoine quiere pues manifestarnos, ¿no? A través de este personaje en particular. Sí, yo creo que es mucho lo que podemos extraer de este simbolismo de los árboles baobab. Y es curioso cómo el mejor amigo del hombre se dice que es el perro. Ciertamente es hermoso la compañía de un perro, pero yo diría que antes, dependiendo de los reinos, pues, y del reino botánico, el mejor amigo del hombre es un árbol. Sí. Un árbol que te da sombra, que te da fruta, que te da donde reposar tu cabeza, que, en fin, el árbol, qué ironía que de pronto el árbol, que es el regalo del hombre, se convierta en un baobab que te destruye, o que destruye todo un planeta, ¿no? Claro. Con esa pretensión de crecer más que todos, de acaparar la luz del sol, el aire y demás, y hundir a los que están debajo de ti, claro, y de retar a los dioses, insisto, cualquier concepción que tú tengas de Dios, y de decir, yo puedo más que Dios. O sea, soy el amo y señor de mí, yo decido mi vida. Finalmente es una
es una ilusión, no hay nadie que decida. Sí. Dime, ¿quién decidiría morir? Por ejemplo, Claro. estamos, es más allá, lo que nos rige, no somos dueños y señores de todo lo que Sí. está pasando, ¿no? Sí, también Sí, podría mucha ser soberbia. un símbolo, justo lo que dices, Sí. Yolanda, de la soberbia. Y también la soberbia viene manifiesta no solamente en esta capacidad que los baobabs creen tener de crecer tanto como ellos quieran, sino también de vivir tanto como ellos quieran, de creer que son inmortales, ¿no? Si nosotros vivimos cientos y cientos de años en comparación de otras especies, ¿no? Entonces, los baobabs Sí. también son soberbia, Sí. definitivamente. Tenemos algunas llamadas del público y será interesante pues comentar algunas de ellas. La señora Melchor dice: yo les felicito, es excelente este diálogo del que hoy estamos disfrutando. Muchas gracias, Conchita. Imelda Larios: para mí los baobabs son el mal uso del celular. Bueno, la tecnología puede convertirse en un baobab sin duda, mientras que es útil la hierba, el arbusto, el árbol, la fruta puede convertirse en un baobab, tal vez. Jorge Valencia Rentería dice: ya que hablan del equilibrio, ¿cuál sería la virtud de la verdad como tal? De acuerdo con Aristóteles. Bueno, cada una de las virtudes se puede analizar por exceso o por carencia. En el caso de la verdad, la verdad proclamada en exceso sería una fanfarronería, ¿no? Y la carencia de la verdad sería la disimulación, la hipocresía finalmente, el disimular la verdad o fanfarronear la verdad, una proclama fanfarrona, ¿no? En medio está la verdad, el decir la verdad, decir y actuar y vivir Sí. como verdad. Pensando a lo mejor hasta en los fariseos, ¿no? Acudiendo nuevamente Claro. al Antiguo Testamento, ¿no? A la Biblia. Ándale, eso es un muy buen ejemplo. El fariseo que lo sabía todo, yo que lo sé todo. Son muy buenos, llenos de como la virtudes. parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Claro. Bueno, pero finalmente el decir la verdad es vivir la verdad, es convertirte en verdad cotidianamente. Ese es un hábito, pero si, no sé, quiero pensar en una pequeña o en un niño, una niña que desde niños mienten y que a veces hasta resulta divertido escucharlos, pero si no arrancas eso y lo haces parte de tu vida, la mentira se convertirá en una mentira de vida, Sí. hasta llevar al extremo de perder contacto con la vida verdad, ¿no? Sí. Entonces, puede ser la verdad. En cada virtud puede ser analizada por exceso o por carencia, dice Aristóteles, ¿no? La virtud radica justamente en ese medio y va de por medio tu voluntad cotidiana, que te hace una costumbre, que se convierte en un hábito y que se convierte en una virtud. Ese es el camino de una virtud, ¿no? Pues ahí está. También nos preguntan, dice Isabel Castillo de Paseos del Sol, ¿los baobabs serían una analogía, por ejemplo, del nazismo? Bueno, podemos entenderlo de diferentes maneras. Sí, si lo quieres ver, siempre habrá esa posibilidad de encontrar, no es que sean esto, pero cada gran drama del planeta puede entenderse como fue creciendo hasta convertirse. Sí, al principio puedes ver, es que este señor va a salvar a Alemania, pero poco a poco se va convirtiendo en un baobab. Sí, en general, cualquier exageración que escape de nuestro control y que no responda al criterio de verdad y de recta razón y prudencia, pues se va a convertir en un baobab, ¿no? Sí, y yo creo que el objetivo del autor de este libro pues es más bien convertirse en una obra universal que pueda adaptarse a distintos contextos, a distintos tiempos. Esto probablemente es en los años 30, 40, alguien podría asociarlo con el nazismo, con el socialismo, algunos otros, no necesariamente el capitalismo solo es con un el baobab capitalismo, ¿no? también, sí. Y si lo traemos a la actualidad, bueno, pues podemos también Sí. darle algunos otros significados, ¿no? Margarita Osuna nos pregunta que si un baobab puede ser una persona. Sí, también, o sea, puede estar una persona a tu lado y que te hace mucho bien, pero que de pronto va anulando tu vida, va quitándote todo hasta llegar a someterte, a quitarte la libertad elemental de vivir y ser tú mismo, bajo el pretexto, no sé, de ayudarte, de apoyarte, y te va cerrando el círculo. Por eso es tan interesante fundamentar bien una relación humana, cualquiera que ésta sea. Claro. Una madre, desgraciadamente, también puede convertirse en un baobab. La virtud en exceso puede llegar a ser el amor de una madre también, Ya no es virtud.
ahí ya no sería virtud. Ahí no hay que confundir, sí. Es amor cuando permite el respeto, el cuidado, la responsabilidad del otro, pero también esa libertad que necesita. Y con base en que conoces a la persona. Sí. No le vas a decir tú lo que necesita, la persona sabe lo que necesita, ¿no? Entonces, el baobab es un símbolo, ¿no? Claro, una sobreprotección que a veces está ocurriendo y que sobre todo muchas veces en la familia, ¿no? Sí, con el hijo muy mayor o la hija, qué sé yo, que de pronto tú le estás diciendo, yo te resuelvo todo porque tú no puedes, y la vas atrofiando. Claro. En lugar de decirle, adelante, y vive tu vida y tus consecuencias y el costo que tenga tus decisiones, ¿no? Claro. Pero bueno, todo esto tiene que ver con ese símbolo del cual hoy conversamos con todos ustedes, que es el baobab. Don Israel, que nos preguntaba el título del libro que estamos comentando. Bueno, estamos hablando principalmente de 2 libros. Claro, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y estamos hablando de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, que lo encuentra cualquiera de los 2 libros en cualquier librería, lo va a encontrar. Es un clásico ahora ya. Son ambos clásicos. Y bueno, será interesante ver cómo el justo medio es la virtud, no puede ser ni excesivo, ni defectuoso, ni por exceso, ni por carencia. Y que finalmente, el ser humano busca ser feliz, busca la felicidad como cualquier persona que piensa en sí misma, elige y decide por felicidad. Muchas veces alguien dice, no, es que yo no busco la felicidad. Bueno, si buscas ser infeliz, esa es tu forma de felicidad, ¿me explico? Quisiera agradecer, dice María Teresa García Guevara, los boletos que me gané el viernes para la Orquesta Filarmónica, porque la disfruté muchísimo y además nos trataron muy bien en la orquesta. Qué bueno, María Teresa García, muy bueno, qué bien que pueden aprovechar estos boletos de nuestra Orquesta Filarmónica, sí, y que pueden disfrutar de todo ello. Un libro más que eventualmente también es interesante consultar. Existe en la editorial Buena Prensa El Principito comentado con la Biblia. Muchas gracias a Francisco Sánic, que nos envió este libro, porque vienen, por ejemplo, esto de la cizaña, el trigo y la cizaña, y viene referido a pasajes de Antiguo y Nuevo Testamento, pasajes del Principito. Entonces, sí, pues da para tanto. La luz de la Biblia y de la filosofía al fin. De la también, filosofía, ¿no? De la Biblia tiene un componente filosófico también muy importante, ¿no? Desde luego, ético sobre todo, ¿no? Y bueno, pues hemos estado esta mañana, espero que hayan encontrado de interés el programa. Es el 3er programa, subrayo. El primero, la antropología de Antoine de Saint-Exupéry en la obra El Principito, que es Homo Viator, el hombre que viaja. Usted y yo estamos de viaje. Hoy estamos de viaje y no sabemos cuándo termina nuestro viaje. Ahí es donde, insisto, no somos la medida de todo. No depende de nosotros si el viaje termina y en qué momento, ¿no? Aun cuando tomemos decisiones de todo tipo, el viaje es mucho más trascendental que el cómo, cuándo y dónde, ¿no? Vendría el segundo momento de la rosa como símbolo, que es maravilloso. La rosa te da para 1000 posibilidades de análisis histórico, geográfico, sociológico, en fin. Pero no es gratuito que las rosetones aparezcan en las grandes catedrales y todo esto. Claro. Y que haya agrupaciones completas que buscan la rosa como símbolo. Pero bueno, nosotros lo vimos a la luz de Emmanuel Levinas, el otro diferente a mí, el otro que me interpela, el otro que me pregunta y que me incomoda eventualmente, la otra edad radical, Emmanuel Levinas. Y hoy hemos visto los baobabs como símbolo de todo aquello que va contrario a la virtud, y hemos analizado lo que es la virtud, el baobab como el mal que se va instalando y va ramificándose hasta devorar un planeta, una sociedad, una familia, un ser humano. Es el símbolo, y retomando todo hasta ahora el camino andado en esta serie de programas radiofónicos que tienen que ver con El Principito a la luz de la filosofía. ¿Qué te parece si nos despedimos con algo, con música? Ángeles, tenemos por ahí. Le pedí algo de música, Angelito. ¿No lo tenemos? Bueno, no importa. No importa. De todas maneras, vamos a agradecer a todo el público de Irlanda.
el que nos hayan acompañado hoy y que hayan participado con nosotros. Sí, pues ojalá que esta sea una invitación a una reflexión individual sobre las decisiones que tomamos constantemente, ¿no? Y sobre qué tanto hemos dejado crecer los baobabs en nuestras vidas. Yo creo que hoy varios de los radioescuchas estoy segura que van a estar realizando sus labores diarias, cotidianas y pensando y reflexionando sobre este mensaje que hoy nos quiere o nos quiso transmitir es Antoine de Saint-Exupéry a través de este personaje tan peculiar. Y la invitación para todos aquellos que tengan curiosidad es a que busquen alguna imagen de los baobabs, como ya hablamos, son árboles que sí existen, que ya decíamos al principio crecen en África y en Australia únicamente, es decir, pues en espacios que más bien tienen características desérticas, ¿no? Un clima más desértico, semidesértico es donde llegan a crecer y sería interesante que también los conozcan. A mí me agrada mucho este cierre que nos das, Yolanda, porque yo sí invitaría a cada uno de ustedes, amigos radioescuchas, a pensar cuáles han sido los baobabs de su vida, cuáles siguen siendo o cuáles están apareciendo y de qué manera los has arrancado o les has permitido que crezcan y se instalen y dominen tu vida, ¿no? Se hayan anidado o enraizado, que es más correcto este gerundio, enraizándose en la vida de nosotros y de qué manera los vas a erradicar de tu planeta, ¿no? De tu persona, de tu familia, de una sociedad. ¿De qué manera la sociedad? Nosotros, la ciudadanía, hemos permitido esos baobabs que se han enraizado en nuestro país con las dolorosas consecuencias que estamos viviendo en este momento. Muchas veces decimos, no puedo hacer nada, ya no podemos hacer nada, porque están enraizados hasta la médula. Así que no nos queda más que unirnos y decir, claro, no puedes tú solo con un baobab, pero ¿qué tal toda la ciudadanía unida para cortar de tajo esos baobabs que se han apoderado de nuestro planeta, de nuestro país y de nuestro México concretamente, que es nuestra circunstancia histórica en la que nos pertenece, y juntos decirles, hasta aquí, señor Baobab. Claro. Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Irlanda Yamil, gracias. Gracias, Jorge, Yolanda. Ángeles, amigos todos. Tania Figueroa, gracias. Y hasta mañana a las 9 y con usted. Muy buenos días. Por tu compañía, oye nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.